Buenas, hoy tengo el gusto de hablarles sobre el oído y sentido de audición y equilibrio. ¿Qué es el oído? Es un órgano sensorial compuesto por 3 cámaras y que funcionan como sistema auditivo para la percepción del sonido, como un sistema vestibular para el mantenimiento del equilibrio. El oído se desarrolla a partir del ectodermo de revestimiento y de componentes del primer y segundo arco faríngeo. En esta imagen podemos observar las 3 divisiones del oído que están representadas por diferentes colores y son el oído externo, que es el pabellón auricular, y conducto auditivo externo, que es el de color como rosadito ahí. El oído medio, que está la cavidad timpánica, el huesillo del oído, la membrana timpánica y la trompa auditiva, que es como un color verdecito. Y el oído interno con su laberinto óseo, que son los conductos semicirculares, vestíbulo y cóclea, que está de color azul, y su laberinto membranoso, que no está visible. Partes del oído. Está el oído externo, el oído medio y el oído interno. Oído externo. El pabellón auricular es el componente externo del oído que recoge y amplifica el sonido. El pabellón auricular u oreja es el apéndice ovalado que se proyecta desde la superficie lateral de la cabeza. Su forma característica está determinada por una estructura de sostén interna de cartílago elástico. El conducto auditivo externo conduce el sonido hacia la membrana timpánica. El conducto auditivo externo es un espacio tubular lleno de aire que sigue un trayecto con forma de S itálica de unos 25 milímetros y termina en la membrana timpánica, que es el tímpano. La piel de la porción lateral contiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas, pero carecen de glándulas sudoríparas encrinas. Las glándulas ceruminosas, que son tubulares enrolladas, se asemejan bastante a las glándulas apocrinas de la región axilar. Oído medio. El oído medio es un espacio lleno de aire que contiene 3 huesos pequeños, los huesillos del oído. El oído medio se ubica en un espacio lleno de aire llamado cavidad timpánica dentro del hueso temporal. Es atravesada por 3 pequeños huesos, los huesillos del oído, que están conectados por medio de 2 articulaciones móviles. El oído medio también contiene la trompa auditiva, tuba de Eustaquio, que desemboca en la nasofaringe, además de los músculos que mueven los huesecillos. La cavidad timpánica posee un piso, un techo y 4 paredes, anterior, posterior, lateral y medial. La cavidad timpánica contiene un orificio de la trompa auditiva y su límite anterior es una capa ósea delgada que la separa de la arteria carótida interna. La pared posterior de la cavidad timpánica está formada por el hueso esponjoso de la apófisis mastoidea, que contiene el antromastoideo y otros espacios aéreos más pequeños llamadas celda mastoidea. En el oído medio está delimitado lateralmente por la membrana timpánica, mientras que el límite medial consiste en la pared ósea del oído interno. La membrana timpánica separa el conducto auditivo externo del oído medio. La membrana timpánica, el tímpano, de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, tiene la forma de un cono irregular cuyo vértice coincide con el ombligo, que corresponde al extremo del maniobro del martillo. El tímpano forma el límite medial interno del conducto auditivo externo y la pared lateral externa del oído medio. De afuera hacia adentro, las 3 capas del tímpano son: la piel del conducto auditivo externo, un centro de tejido conjuntivo con fibra colágena con disposición radial y circular, y la membrana mucosa del oído medio. Los 3 huesecillos del oído. Los huesecillos del oído conectan la membrana timpánica con la ventana oval. Los 3 huesecillos del oído, el martillo, el yunque y el estribo, forman una cadena que atraviesa la cavidad del oído medio
y conecta la membrana timpánica con la ventana oval. Estos huesos funcionan como un sistema de palanca que aumenta la fuerza transmitida desde la membrana timpánica biprátil hacia el estribo por medio de la disminución de la proporción de las amplitudes de oscilación. Los huesecillos contribuyen a convertir las ondas sonoras. El martillo o malleus, que está adherido a la membrana timpánica y se articula con el yunque incus, que es el más grande de los huesecillos y vincula el martillo con el estribo stapes, cuya base encaja en la ventana oval y actúa como un pequeño pistón sobre el líquido coclear. Dos músculos se insertan en los huesecillos a efecto de su movimiento. El músculo tensor del tímpano se halla ubicado en un conducto óseo por arriba de la trompa auditiva y su tendón se inserta en el martillo. La contracción de este músculo aumenta la tensión de la membrana timpánica. El músculo estapello surge de una eminencia ósea en la pared posterior del oído medio. Su tendón se inserta en el estribo. La contracción del músculo estapello amortigua el movimiento del estribo a la altura de la ventana oval. Los dos músculos del oído medio participan en un reflejo protector llamado reflejo de atenuación. La trompa auditiva permite la comunicación del oído medio con la nasofaringe. La trompa auditiva o tuba de Eustaquio es un conducto estrecho aplanado de unos 3,5 centímetros de longitud. El epitelio de revestimiento de la trompa es pseudocilíndrico, estratificado, ciliado y alrededor de una quinta parte está compuesta por células calciformes. Su función es permitir la entrada de aire en el oído medio, con lo que se iguala la presión del oído medio con la presión atmosférica. Las celdas aéreas mastoideas se extienden desde el oído medio hacia el interior del hueso temporal. Un sistema de celdas aéreas se proyectan dentro de la porción mastoidea del hueso temporal desde el oído medio. El revestimiento epitelial de estas celdas es continuo con la cavidad timpánica y está apoyado sobre el periósteo. En este diagrama podemos ver un corte horizontal a través de un hueso temporal humano. Se pueden mostrar las relaciones entre las tres divisiones del oído dentro de la porción petrosa del hueso temporal. La membrana timpánica separa el conducto auditivo externo de la cavidad timpánica. Dentro de la cavidad timpánica se observan cortes del martillo, que es la M, y el yunque como una I. La pared posterior de la cavidad timpánica se asocia con las células aéreas mastoideas, que es AC. La pared lateral de la cavidad está formada principalmente por la membrana timpánica. Oído interno. El oído interno está compuesto por dos compartimentos laberínticos, uno contenido dentro de otro. El laberinto óseo es un sistema complejo de cavidades y conductos interconectados que están en la porción petrosa del hueso temporal. El laberinto membranoso se encuentra dentro del laberinto óseo y está compuesto por un sistema complejo de sacos y túbulos pequeños que a su vez forman un espacio continuo limitado por una pared de epitelio y tejido conjuntivo. En el oído interno se hallan tres espacios llenos de líquido. Espacios endolinfáticos que están contenidos dentro del laberinto membranoso. La endolinfa del laberinto membranoso tiene una composición semejante a la del líquido intracelular. El espacio perilinfático que se encuentra entre la pared del laberinto óseo y la pared del laberinto membranoso. La perilinfa posee una composición similar al del líquido extracelular. Y el espacio cortilinfático que se halla dentro de los túneles del órgano de Corti de la cóclea es un espacio netamente intercelular. Las células que rodean el espacio se asemejan vagamente a un epitelio absortivo. El espacio cortilinfático está lleno de cortilinfa cuya composición es semejante al líquido extracelular. Estructura del laberinto óseo.
El laberinto óseo consiste en 3 espacios comunicados que están dentro del hueso temporal. Los 3 espacios del laberinto óseo son conductos semicirculares, vestíbulo y cóclea. El vestíbulo es el espacio central que contiene el utrículo y el sáculo del laberinto membranoso. El vestíbulo es una pequeña cavidad ovalada que está ubicada en el centro del laberinto óseo. El utrículo y el sáculo del laberinto membranoso se hallan en los recesos elípticos y esféricos respectivamente. Los conductos semicirculares se extienden hacia atrás del vestíbulo y la cóclea se extiende hacia adelante. Los conductos semicirculares son espacios tubulares ubicados dentro del hueso temporal, que están dispuestos de manera perpendicular uno con otro al respecto. 3 conductos semicirculares, cada uno de los cuales forma alrededor de 3/4 partes de circunferencia, se extiende desde la pared del vestíbulo y regresan hacia él. La cóclea es una hélice de forma cónica que está comunicada con el vestíbulo. La luz de la cóclea, al igual que la de los conductos semicirculares, están en continuidad con la del vestíbulo. Se comunica con el vestíbulo en el lado opuesto al de los conductos semicirculares. Fotografía del oído interno humano. Como podemos observar en la A, en vista lateral del laberinto óseo izquierdo, se muestran sus divisiones, el vestíbulo, la cóclea y los 3 conductos semicirculares, que están señalando los orificios conocidos como ventana oval y ventana redonda. En la B está la fotografía de un molde obtenido por inyección de resina de poliéster en el oído interno humano, que muestra la forma auténtica del laberinto óseo. Esto se debe a observar que el material inyectado sale de la cóclea a través de la ventana oval y redonda. En la C es un diagrama de un laberinto membranoso del oído interno dentro del laberinto óseo. Se puede observar el conducto coclear con su trazado en espiral dentro de la cóclea ósea. El sáculo y el utrículo se ubican dentro del vestíbulo y los 3 conductos semicirculares se ubican dentro de sus conductos respectivos. En la D es una vista del laberinto membranoso izquierdo que muestra las regiones sensoriales del oído interno encargadas del equilibrio y la audición. Estructura del laberinto membranoso. El laberinto membranoso contiene la endolinfa y se encuentra suspendido dentro del laberinto óseo. El laberinto membranoso consiste en una serie de sacos y conductos interconectados que contienen la endolinfa. Se encuentra suspendido dentro del laberinto óseo y el espacio restante está ocupado por la perilinfa. Las divisiones del laberinto membranoso son 2, el laberinto coclear y el laberinto vestibular. En el laberinto vestibular contiene las siguientes partes: 3 conductos semicirculares que se hallan dentro de los conductos semicirculares y se continúan con el utrículo. El utrículo y el sáculo que se hallan insertos en las cavidades del vestíbulo y se comunican a través del conducto utrículo sacular membranoso. El laberinto coclear contiene el conducto coclear, el cual a su vez se halla dentro de la cóclea y es continuo con el sáculo. Células sensoriales del laberinto membranoso. El laberinto membranoso posee células sensoriales especializadas que se ubican en 6 regiones. 6 regiones sensoriales del laberinto membranoso están compuestas por células ciliadas y células de sostén accesoria. Estas regiones se proyectan desde la pared del laberinto membranoso hacia el espacio endolinfático en cada oído interno. 3 crestas ampulares situadas en la ampolla membranosa de los conductos semicirculares son sensibles a la aceleración angular de la cabeza, es decir, cuando se gira la cabeza. 2 máculas.
una en el utrículo, que es el mácula del utrículo, y otra en el sáculo, que es el mácula del sáculo, que perciben la posición de la cabeza y su movimiento lineal. El órgano espiral de Corti, que se proyecta en la endolinfa del conducto coclear, funciona como receptor del sonido. Las células ciliadas son los mecanorreceptores epiteliales de los laberintos vestibular y coclear. Las células ciliadas de los laberintos vestibular y coclear funcionan como transductores mecanoeléctricos. Convierten la energía mecánica en energía eléctrica que después se transmite al encéfalo a través del nervio vestibulococlear. Los heterocilios de las células ciliadas son estructuras rígidas que contienen proteínas de canal transductora mecánico-eléctricas en sus extremos distales. Los heterocilios de las células ciliadas poseen una estructura molecular similar. Su estructura central interna está formada por filamentos de actina muy juntos, vinculados por fibrina y espina, que son las proteínas de unión actina. Receptores sensoriales del laberinto membranoso. Las crestas ampulares son sensores de los movimientos angulares de la cabeza. Cada ampolla del conducto semicircular contiene una cresta ampular, que es un receptor sensorial de los movimientos angulares de la cabeza. La cresta ampular es una rugosidad epitelial transversal e engrosada que se orienta de forma perpendicular al eje longitudinal del conducto semicircular y está compuesta por células epiteliales ciliadas y células de sostén. Una masa gelatinosa de proteínas y polisacáridos, conocida como cúpula, está adherida a las células ciliadas de cada cresta. La cúpula se extiende hacia la luz y está rodeada por la endolinfa. La mácula del sáculo y el utrículo son sensores de la gravedad y de la aceleración lineal. La mácula de Aquí podemos observar un diagrama de la función y estructura de la mácula dentro del utrículo. En la A se puede observar que en este diagrama está la mácula del utrículo, que funciona como un sensor de gravedad y de aceleración lineal. Por ejemplo, cuando la cabeza de la persona de la imagen se inclina hacia adelante, pequeños cristales de carbonato de calcio llamados otolitos se desplazan en la superficie de la membrana otolítica. Este movimiento El órgano espiral de Corti es el sensor de las vibraciones sonoras. El conducto coclear divide el conducto coclear en 3 compartimentos paralelos o rampas. Rampa intermedia, que es el compartimento intermedio del conducto coclear. La rampa vestibular y la rampa timpánica. El conducto coclear en realidad es la rampa intermedia. La rampa vestibular y la rampa timpánica son los espacios por encima y por debajo respectivamente de la rampa intermedia. La rampa intermedia es un espacio que contiene endolinfa que está continuidad con la luz del sáculo y contiene a su vez el órgano espiral de Corti, el cual está apoyado sobre su pared inferior. La rampa vestibular y la rampa timpánica son espacios que contienen endolinfas que se comunican entre sí el vértice de la cóclea a través de un conducto pequeño llamado helicotrema. La rampa vestibular comienza en la ventana oval y la rampa timpánica termina en la ventana redonda.
Percepción del sonido. Las ondas sonoras que golpean la membrana timpánica se traducen en vibraciones mecánicas simples. Los huesecillos del oído medio transmiten esas vibraciones hacia la cóclea. El oído interno, las vibraciones de los huesecillos se transforman en ondas en la perilinfa. En las vibraciones sonoras en el oído interno en la membrana basilar se genera una onda que se propaga. Un sonido de una frecuencia específica provoca el desplazamiento de un segmento relativamente largo de la membrana basilar. Para la región de máximo desplazamiento es relativamente estrecha. El movimiento de los estereocilios de las células ciliadas en la cóclea inicia la transducción neuronal. Las células ciliadas se hallan adheridas a la membrana basilar, la cual vibra durante la percepción del sonido a través de las células falángicas. Los estereocilios de estas células ciliadas se fijan a la membrana tectoria, que también vibra. La membrana tectoria y la membrana basilar tienen sus puntos de fijación en distintos sitios. Como consecuencia se produce un efecto de sillazamiento entre la membrana basilar y la membrana tectorial cuando las vibraciones sonoras impactan en el oído interno. Inervación del oído interno. El nervio vestibular se origina en los receptores sensoriales asociados con el laberinto vestibular. El nervio vestíbulo-coclear, que es el nervio par octavo, es un nervio sensitivo especial y está compuesto por dos partes: una división vestibular llamada nervio vestibular y una división coclear llamada nervio coclear. El nervio vestibular está asociado con el equilibrio y transmite impulsos de los receptores sensoriales ubicados en el laberinto vestibular. El nervio coclear está asociado con la audición y transmite impulsos desde los receptores sensoriales ubicados dentro del laberinto coclear. Las somas de las neuronas bipolares del nervio vestibular se encuentran ubicadas en el ganglio vestibular, que es el ganglio de Scarpa. En el nervio coclear se origina a partir de los receptores sensoriales del órgano espiral de Corti. Irrigación del laberinto membranoso. El laberinto membranoso recibe sangre arterial a través de la arteria laberíntica. La sangre venosa drena hacia los senos venosos durales. La irrigación del oído externo, oído medio y laberinto óseo del oído interno deriva de los vasos asociados con las arterias carótidas externas. El suministro de sangre arterial a los tejidos del laberinto membranoso del oído interno deriva intracranealmente la arteria laberíntica, que es una rama común de la arteria cerebelosa inferior y anterior o de la arteria basilar. Aquí saqué las referencias bibliográficas. Muchas gracias.